estaba publicado. Yo no lo puse como actividad porque se me pasó, lo que hice fue que subí el archivo y el archivo está en la plataforma. Vamos a buscar en el WhatsApp donde lo puse. Base de datos 1. Vamos a ponerlo. Dice el día 29. Buenos días, hoy estamos en gira a la UP, no podrá seguir a Carles. Se subió el archivo del laboratorio de hoy en UP virtual. Pueden trabajarlo en equipo de 2. Eso lo puse el 29 a las 9 de la mañana. Erwin me contestó arriba. MMRA, no sé, me puso ok, profe. Karina me dijo buen día, listo. Estefania me dijo ok. Lili me puso ok, profe. Rosalia Jessie me puso ok, bueno. Otra persona puso está bien. Alguien más, no tengo todos los nombres, puso ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después faltaron varios por confirmar, confirmaron 10, 11 y los demás le puse pilas, que falta poco, a las 11 mediodía. Y después me volvieron a poner, está bien, profe. ¿Sí? Eso fue todo lo que pusieron, eso lo comenté, lo publiqué, le dije, el archivo está publicado y se subió el archivo. Igual vamos a hacer una captura y vamos a volverlo a enviar para ver. Entonces, sí, muchos me dijeron, no hemos podido, no hemos entendido. Y le dije, bueno, ustedes díganme cuándo. Cuando me percaté que no lo puse como actividad el mismo viernes, entonces lo que hice fue que hice la actividad y volví a colocar el archivo. Pero se puso allí, se subió el archivo. Si me hubieran dicho, profesora, no lo vemos, no lo encontramos, yo entiendo. Pero como parece que es mejor decir, no vi, usted no dijo nada y yo hacerme el fresco. Bueno, de todos modos, igual se subió el día viernes y ahí estaba actividad para entregar como tarea y entonces imagino que así fue que lo estaban haciendo. Entonces, bueno, la idea de esto y de reunirlo es más que todo es para preguntar o para aclarar algunas de las dudas que tuvieron con la parte práctica. Sí, la primera parte, pues yo les dije en el aula de clases la vez anterior que todo lo que estábamos haciendo era utilizando la herramienta, el SQL, el Manager Studio, de manera con las opciones gráficas, hacerlo a manera de entorno gráfico. Botón derecho, crear nuevo, sencillo. Después dije, la próxima práctica va a venir con comandos. Y venían esos comandos, pues a raíz de la investigación que ustedes tenían que hacer, en qué consistía el lenguaje que utiliza SQL para realizar todas las actividades, era Transact SQL, muchos la pusieron bien, y a partir de allí, puros comandos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la dificultad que más tuvieron ustedes? Una que estoy viendo es que no leyeron bien lo que era la guía, y decía, había que crear una carpeta. ¿Por qué había que crear esa carpeta? Porque la carpeta no existe en C. Generalmente, ¿dónde se guardan los archivos? Se guardan en la carpeta de instalación de SQL. Se guardan todos los archivos, inclusive los queries, o uno les puede cambiar la ubicación. O sea, ahí la idea era que ustedes vieran que se puede crear en otro lado. El archivo MDF, el archivo LDF, que uno tiene que ver con la estructura de log, de cómo se hacen los cambios en la base de datos, y el otro tiene que ver con la forma en que se guarda físicamente la información en la base de datos. Si uno altera uno de esos archivos una vez creada la base de datos, pues la base de datos se corrompe y no se puede usar, no se puede manipular. Entonces, muchos de los errores eran errores de sintaxis. Ustedes ya llevan ¿cuántas programaciones? 3 programaciones. ¿O 2? 3 con esto. Bueno, que y saben que uno de los errores más comunes es la sintaxis. Muchos errores de sintaxis. A ver. Preguntas o alguna aclaración que quieren que hagamos de lo que hicieron ustedes en práctica en casa. Inclusive le dije, el que no la ha hecho, pues hágala. La idea no es que usted no la haga porque no se tenga que entregar. Inclusive el que la sube hoy porque no está bloqueada, igual se la califico. La idea es que lo haga, no que su compañero se la preste y usted la modifique. Ajá. Profe, buenas tardes. Yo sí tenía una consulta. Lo que pasa es que la compañera, bueno, trabajé con la compañera Karina y bueno, las dos lo hicimos. Bueno, ella sí tuvo un poquito de percance por la computadora y bueno, yo también.
no me había dado cuenta de ciertos errores como usted acaba de decir, y bueno, fui corrigiendo y bueno, después entendiéndolo, verificando varias veces la parte de práctica con el PDF que usted subió. No estaba tan complicado, profe, pero es cierto, hay ciertas cosas que a veces nosotros no queremos ver y nos vamos al extremo de querer hacer las cosas rápidas y marcar puros errores. Después entendí qué fue lo que yo estaba haciendo mal y le dije a la otra compañera también. Y bueno, la pregunta mía era si las dos teníamos que subir las partes o cómo era, ya que también le compartí a ella lo que hice. Entonces era mi pregunta. No le quise preguntar porque recuerdo que en el salón usted había dicho que cuando usted sube una asignación en el mismo día o al día siguiente tenía que preguntarle, no 3 días después, porque en esa parte entonces no quise preguntarle porque yo sé que usted estaba, ya esa tarea estaba hace rato. Solo fue esa parte que no le quise preguntar anteriormente si había que subirlo los dos o uno. Solamente esa es mi pregunta. Sí, recuerden que todo lo que se trabaja en grupo lo sube uno, pero con el nombre de los dos, porque a veces suben la actividad y no le ponen a quiénes están en el grupo. Entonces, lo ideal es que pongan el nombre de los dos nada más. Ok, profe, sí. El único error mío fue, profe, que yo abrí muchas consultas. Después a la final miré que usted decía que todo en una sola consulta y ese fue mi error. Tener todo por consulta separada y a la hora de la hora tuve que volver a hacerlo todo de nuevo en una sola consulta y ahí fue que pude crear la carpeta en C, los documentos, las tablas y todo lo demás. Eso fue lo único que me pasó ahí. Ok, así, ejemplo, acá creo que están viendo pantallas. ¿Ven lo que les comparto? Sí, profe. Entonces, muchas veces lo que nosotros podemos hacer es que abrimos, lo guardamos en una ubicación, cualquier ubicación, y ustedes pueden abrir el archivo. Entonces, igual la idea también era de repente usar los comentarios que se utilizan en SQL son parecidos a los que se utilizan en HTML o en los otros que son 2 símbolos de menos o asterisco, diagonal asterisco. Y bueno, más que todo era eso. Pues el truco era que donde usted hacía esa carpeta, pues por eso apuntaba donde yo estoy guardando el archivo. Esta es la práctica 2. Había que eliminar un archivo y pues guardarlo todo de esa manera. ¿Y qué otra cosa teníamos aquí? Pues la parte sencilla. Tenemos el administrador, saber que podemos crear tantas consultas como sea necesario. Pues las consultas son los queries. Y se pueden crear muchas, pero al final era guardar todas en una sola. Comentario simple. Y uno puede ir documentando todo lo que uno está haciendo. Igual creo que cuando ustedes hacen programación, el profesor les tiene que decir que lo ideal cuando uno hace programación es que usted va comentando lo que está haciendo. Paso 1, que está haciendo allí, paso 2, que está haciendo en la otra parte. Ya para la parte de ¿qué otra complicación había aquí? Pues la idea de esto era también saber y conocer en qué consistía algunos criterios comunes a la hora de crear las tablas, a la hora de crear la base de datos. Ya cuando usted está dentro de la parte de configuración, pues lo ideal es nosotros conocer la sintaxis. No es que en la vida real usted nunca se va a aprender eso de memoria, a no ser que lo trabaje mucho. Y cuando lo trabaje mucho, quiere decir que todos los días usted tiene que manipular eso. Pero tiene que saber que para hacer esos procesos hay una sintaxis específica. ¿Sí? Para el parcial, pues pueden hacer una guía de examen en una sola página. Yo les voy a permitir sacar una página blanca escrita por el frente. Puede escribir allí toda la información que usted quiera para el parcial de apoyo. ¿Ok? Aclaro, una página blanca por la parte del frente. Pueden escribir allí su guía de estudio, lo que no se aprendió, lo que les costó aprenderse, lo pueden escribir al frente. ¿Por qué decimos eso? Porque el próximo tiempo nos falta un parcial, se va a hacer el día miércoles a la 1 en la sede, con ambos grupos, ¿sí? Va a estar el grupo de la tarde y va a estar el grupo de ustedes, el grupo de la noche, que es el de los viernes. Va a estar los dos grupos. ¿Por qué? Porque he visto que se han salido, creo que casi 10 estudiantes de cada grupo, aproximadamente, así que el grupo ya se achicó, creo que quedamos en 40, y con 40 sí es manejable en el aula máxima. Ok, entonces, la parte inicial, igual que en la segunda guía que se acaba de subir, habla un poquito de algunas cosas que tiene que ver en la práctica. De todos modos, todos esos conceptos que estaban allí, ustedes en la parte de la tarea de la semana anterior, que tenía que ver con los comandos, con el tipo de
de comando de sintaxis que se utilizaba, debieron haber investigado y tenían el ejemplo. Acá simplemente se volvió a reforzar esos conceptos puntuales, no todos. Y generalmente, pues los tipos de trabajo que estamos haciendo de manipulación es en cuanto a la misma gestión de creación de la tabla, ¿sí? Creación de tabla, eliminación de base de datos. Ahora en este caso se hicieron de manera escrita, no con la parte gráfica. Y la guía pues sí explicaba paso a paso cuáles eran los elementos del SQL que había que tocar. Otro punto importante, que todo lo que uno manipula en la base de datos, pues uno tiene que darle botón derecho, actualizar o refresh para poder que se actualicen los cambios que uno está haciendo. De crear la tabla, la base de datos, crear los elementos que están dentro. Eso en cuanto a la práctica 2. Y igual era guardar simplemente el elemento. La primera parte, pues decía paso a paso todo lo que había que hacer. Y la segunda parte, sí había que empezar a hacer todo de cero. O sea, usted tiene que poner su CREI, database, hotel, su cédula, y tenía que crear todas las tablas, create table, el nombre de la tabla, todos los campos con su tipo de datos, ¿sí? Esa era la tercera parte que había que hacer y que había que enviar, y tomando en cuenta las restricciones, muy similares a las que estaban en la primera parte. Por lo menos utilizar el UNIC para la tabla hotel, ¿para qué campo? Nombre y sitio web. Y para la tabla huésped era el UNIC, pero solamente para qué en este caso atributo email. Y el último tenía que ver con el check, y el C tenía que ver con la parte de default, ¿sí? Todo muy parecido a la primera, simplemente era para reforzar los conceptos. Igual, es importante que yo ahí se los pongo en grupo de 2, que ambos conozcan lo que se está haciendo. Estoy viendo que solamente uno, porque domina, porque le gusta la parte de SQL, lo está haciendo, y no es la idea. Sí, usted tiene que saber qué se está haciendo también. Su compañero le puede ser que le pase el archivo y usted le puede decir, oye, pero mira que no entendí esto, explícame cómo funciona. O sea, para estar claros los dos. Porque su compañero sale con el conocimiento y usted va a salir con la nota. Va a ser como la historia del gorgojo en el libro. Usted pasó por el libro, pero usted aprendió, no aprendió nada. Y vamos a ver, para lo que es la práctica que empieza hoy, pues ya estamos viendo, inclusive se toca el mismo tema, que en qué consiste el modelo relacional. Ustedes ya saben qué es eso del modelo relacional, ya se ha dicho bastante. Y también hablo un poquito de lo que viene siendo las tablas. Ya sabemos que es una tabla, la parte de los registros. Aquí se muestra en qué consistiría esa tabla, cómo yo la veo y cuáles son los registros que están dentro cuando empiezo a llenar la tabla. Habla también de las propiedades del campo, en qué consiste eso, las propiedades del campo. Habla también un poquito de los conceptos de las propiedades de las relaciones, ¿sí? Y esta es la parte fuerte aquí, porque la práctica se centra en conocer esas propiedades de las relaciones. ¿Cómo eran las propiedades de la relación? ¿Qué tenía que ver allí? Tenía que ver lo que era la llave primaria y la llave foránea. Llave primaria o clave primaria, llave foránea o clave foránea. Entonces aquí habla en qué consiste esa. Generalmente las que son las llaves primarias no permiten null, ¿sí? Así que tiene que ser not null. Inclusive también las llaves foráneas. Entonces, ¿cómo se identifica? De esta manera, de esta que está acá. Otro elemento que también es importante conocer es por qué una llave foránea está relacionada con una llave primaria. Si generalmente la llave foránea de una tabla es la llave primaria de una tabla que es principal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cuando ya especificamos las llaves, pues esto está amarrado. Ese es un amarre. Es como cuando usted tiene un hijo, no se lo puede quitar nunca. Se puede quitar el esposo, pero a los hijos no se quitan. Entonces, eso vendría siendo las llaves foráneas. Y también habla, y aquí se ve mucho en la parte de sintaxis. Para la práctica, igual se está haciendo, ejemplo, la misma tabla de libros que ustedes han hecho, pero en este caso ya se va a cambiar. ¿Cómo se va a colocar? Se le va a poner P2 librería. O sea, ¿por qué P2? Porque sería la parte 2 de la base de datos librería.
La guardan donde, en la misma ubicación donde guardaron la anterior. Y la parte de la creación de las tablas es la misma sintaxis que usaron en esta anterior, con la diferencia que en la tabla autor se le va a colocar una nueva columna, un nuevo atributo que sería código autor, que no estaba en la anterior. Igual acá se colocó, está la sintaxis. La primera sintaxis, cómo quedó, la parte de las restricciones, cómo quedó, que son 3 restricciones. Aquí se muestra. Y luego pasa a la parte 2, en donde dice, identificamos lo que son las llaves primarias, ¿sí? Para autor era código autor, para libro era código libro, para editor era código editorial. Y luego dice que, ¿qué hacemos? Hacemos lo que viene siendo la creación de esas tablas con la debida sintaxis. Uno puede crear desde que tiene la tabla, inmediatamente asignarle cuál va a ser la llave. O si no, uno hace las tablas y después uno anexa las llaves como se está proponiendo en la práctica. Aquí alter table, que el comando alter table era modificar la tabla, y usamos el comando add constraint y el nombre que le vamos a colocar a esa llave, y le ponemos el campo de a quién corresponde, código autor, ¿sí? Y luego la palabra go. Así funciona. Y como decía allí, la hacemos a la parte ejecutar. Vamos a ver si lo tengo por acá. Este era el primero. Creo que esta no la tengo aquí. Otra opción que yo podía hacer para crear esto era que yo selecciono, uso master, selecciono la parte del query que yo quiero y le doy a ejecutar. Dice aquí el archivo especificado. A ver, vamos a ver si es que no lo tengo acá. ¿Cómo lo guardé? Ese era un error básico. Vamos a ver en el equipo, disco C que está lleno. Ok, aquí no lo tengo. Aquí lo puse otro nombre. A ver. Aquí le puse SQL solito. Si le cambio el nombre, SQL prácticas. No, vamos a ponerlo así. Vamos a darlo como SQL. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ver esta parte. Este era uno de los errores comunes. ¿Por qué lo mandamos a hacer en esta ubicación? Algunas personas le estaba dando problema la ubicación. Usted al final, igual aquí, usted al final podía crear la carpeta en cualquier otro lado, ¿sí? En cualquier otro lado se podía crear la carpeta. Lo único eran los permisos de acceso. Recordemos que en la unidad C, que es la parte del núcleo donde se instala todo, a veces es sensitivo, dependiendo del usuario que usted tenga en su máquina y demás, pues puede darle problemas. Actualizar, y aquí está, P2 librería, ¿sí? Y simplemente usando todos estos comandos, seleccionamos todo, vamos a agregar la primera, crear las tablas antes de hacer el alter, hacer otro paso. Ejecutamos, se guardó la primera, la segunda parte. Aquí está. Nuevamente, ¿qué hacemos? Botón derecho, puede ser en toda o solamente en la base de datos y verificamos. Aquí están las 4 tablas. Esto fue lo que ustedes hicieron la semana pasada para la primera base de datos que hicieron. La segunda que está, pues esa no la colocamos, solamente enfocamos en una. Y está el otro elemento. La otra parte que tienen que hacer, vamos a abrirla donde está. ¿Cómo la guardé ahora? ¿Será esta? Ay, no la guardé aquí, la guardé en otro lado. Ok, la otra parte que hay que hacer, pues es lo mismo, hacer paso a paso. No, esta no es. Las mismas opciones, código autor. No, esta no es. ¿Y dónde la guardé? Creamos las consultas. Ok, vamos a la guía. Creamos las consultas.
Y a partir de aquí, pues ya cada una de estas tiene la forma en que yo voy a crear el campo llave, ¿sí? Primaria. Primero las llaves primarias en la tabla autor, en la tabla libro, en la tabla editorial, ¿sí? En esas tres se crean las primeras tres llaves primarias. Luego vamos a hacer las llaves foráneas. ¿Cómo sé cuáles son? Sabemos que en libro iría código editorial. En detalle autor iría ¿quién? Autor, código autor, ¿sí? ¿Y cuál sería? Código libro. Inmediatamente hacemos, aquí igual está la sintaxis, cómo se hace. Para la primera, actualizamos y verificamos que está en las llaves. Para la segunda, que es autor libro, ahí creamos dos, están las dos llaves. Y luego la última, que sería para la parte del libro, que tenemos libro editorial. ¿Sí? ¿Qué agregamos aquí a esta práctica? Después que hicimos la parte de la llave foránea, vamos a crear lo que viene siendo el diagrama de la base de datos, el diagrama entidad-relación. ¿Cómo yo hago ese diagrama? Pues botón derecho sobre la base de datos, le decimos nuevo database, diagrama. Vamos a hacerlo acá. Solo que como no copié el comando aquí, no vamos a poder ver el diagrama. Aquí. Nos hacemos arriba el diagrama, botón derecho, nuevo diagrama. Decimos que sí. Y él nos va a mostrar las tablas que están en esa base de datos. Le vamos a dar a agregar. Nos agregó las 4 bases de datos, pero con el inconveniente que como yo no he agregado o no he creado las llaves, no me salen las llaves, ¿sí? Así que antes de hacer el diagrama, tienen que hacer la parte de los comandos de la creación de las llaves primarias. Inmediatamente les va a salir el diagrama con la estructura correspondiente, que viene siendo este diagrama que está aquí. De esta forma. ¿Sí? Igual, cuando tenemos el diagrama, guardamos el diagrama, le ponemos diagrama, creo que era práctica 3, voy a ponerle P3 en este caso, y ya él se guardó. Actualizamos nuevamente la base de datos y aquí nos va a salir el diagrama que se creó, ¿sí? Yo cierro esto, lo busco y él me lo va a abrir inmediatamente. Quería poner la parte de insertar datos, pero eso lo voy a dejar para el cierre. Preguntas. ¿Qué se entrega? Pues va a copiar los comandos. Vamos a hacerlo en Word, copiar los comandos que usaron. No van a ser muchos. Al final, ¿qué comandos quiero? Pues los comandos de la creación de la llave. Desde la llave primaria hasta la llave foránea. Y luego hacen una captura de, en este caso, del diagrama. Hacen la captura de pantalla y guardan el diagrama solamente. Y lo entrega a una sola persona. Tan sencillo, no lo quise hacer muy extenso tampoco la práctica. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos claros? Existen otras formas de nosotros tener también los queries, sin tenerlos que haber escrito, ¿sí? Existen una forma de generar los queries, no se las voy a decir, pero igual existe. Y la idea de esto, pues, saber cómo existe esta parte. Importante, cuando yo creo, que quiero que le quede esto ya de información, cuando yo hago las referencias en una base de datos y ya tengo mis llaves primarias y llaves secundarias, cuando yo voy a hacer los insert, o sea, voy a ingresar información dentro de la base de datos, yo tengo que tener mucho cuidado porque al tener el enlace entre las diferentes tablas, yo tengo que, al momento de escribir los datos, saber quién es la principal y cuáles son las secundarias. La principal siempre me va a mostrar la llave primaria y yo tengo que ingresar
los datos empezando por esa tabla. Un ejemplo, si yo estoy llenando una base de datos de productos, el producto siempre va a tener un código de proveedor. Entonces, primero yo tengo que llenar la tabla de proveedores para después ingresar la información a la base de datos de productos. Por eso no me gusta la virtualidad. A ver, si no hay preguntas, entonces finalizamos, lo dejamos con esta parte. Y les recuerdo que pues usamos de material de estudio lo último que hemos dado desde el parcial 1. Sería la parte del SQL, la práctica 1, la práctica 2 y la práctica 3, incluyendo la parte de la teoría. Lo que ustedes hicieron de investigación, cuáles son los tipos de comandos de DML, DLL, pues también tienen que saber cuáles son los DML, cuál es el DLL, en qué consiste el Transact SQL. Eso viene en el parcial. ¿Cuándo será el parcial? El próximo miércoles. Y reiteramos, pueden llevar una página blanca escrita con la información de apoyo que usted quiera. Esa página es la que puede sacar en el día del examen, que les voy a dar la opción de sacarla. Igual yo la voy a revisar antes de que la puedan sacar. Y también... Está bien, profe. Estamos bien. Ok, el semestral. La próxima clase que sería el día viernes, el semestral. Vamos a ver que ya nos toca semestral. ¿Saben qué fecha nos toca semestral? No, profe, no me he visto todavía, que digo. Ok, debe estar en el mural al frente. El semestral de ustedes, creo que uno de los últimos redes, el 18. Y ustedes son tercer año, no, segundo año. Base de datos el sábado. Ah, no, este es grande. Tercer año, segundo año, base de datos. Miércoles 20, en 15 días. 15 días. Igual el día viernes, del próximo viernes, yo les voy a dar un problema para resolver referente a la creación de una base de datos. Ahí les voy a dar las indicaciones. Ese viernes igual vamos a ir todos. El próximo viernes para que no agarren compromiso y no piensen que va a ser libre, sino que van a tener que ir a la universidad. Ese viernes les voy a dar el caso y a partir de ese caso usted lo va a desarrollar. ¿Qué va a crear? Va a hacer todos los modelos. Primero va a identificar lo que son los requerimientos, luego va a hacer el modelo conceptual, luego va a hacer el modelo... ¿Cuál sigue? A ver, ¿quién se acuerda? Lógico. Ajá. Y por último, el modelo físico. Y el modelo, para poder tener el modelo físico, pues tenemos que hacer las bases de datos en SQL y hacer las relaciones con la parte de la creación de las llaves y todo eso. ¿Sí? Entonces yo les doy el problema el próximo viernes y ese problema se entrega resuelto para el semestral. Igual va una parte escrita que hay que hacer, ese mismo día lo llenan, pues esa parte escrita va a estar relacionado al trabajo que se hizo y algunos comandos. Más que todo vamos a ir más a la parte a la última parte del semestre, lo que va a venir en el examen semestral. O sea que eso que va a estudiar ahorita usted para el segundo parcial va a ser también para el semestral. ¿Sí? Y con información de la parte que usted le tocó hacer en el proyecto. O sea, en el caso que se le va a asignar a usted. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Sin pena, pregunten ahorita. No sé, que cuando cerramos aquí me preguntan al privado, profesora, pero es que no entendí qué era tal cosa. No se apenen y pueden preguntar ahorita, que nadie le está viendo, nadie lo está viendo en el salón. Así que es importante, próximo miércoles, parcial. El viernes tienen que ir a la universidad de igual forma. El viernes asigno el problema que tienen que resolver y usted lo trae resuelto el día del examen semestral. Usted ese día me va a entregar su proyecto, ¿sí? Resuelto, y además va a desarrollar unas preguntas del semestral.
Profe, una consulta. ¿Qué voy a estudiar para el semestral? Volvemos a recapitular básicamente lo que va a estudiar para el parcial 2. Y claro, usted tiene que saber qué es una base de datos, en qué consiste la base de datos, por qué son importantes las bases de datos. Ajá. Dígame. 2 hablaron, 3 hablaron. Ahora sí, el primero. Profe, una consulta, lo del proyecto, ¿eso es lo que usted no va a dar el viernes? Correcto. Ok. Igual el miércoles que tenemos el parcial, les vuelvo a recordar que es importante que el viernes asistan. El viernes es cuando le voy a asignar el caso y se los asigno, y el que tenga preguntas sobre su caso me lo hace en ese momento y entonces ahí atendemos esas consultas. Ya sabemos que sería el miércoles 20 examen. Ay, no dije la hora, vamos a ver el miércoles 20 a qué hora. Miércoles 20. Profe, una consulta. Diga. El query debemos de enviárselo aparte y en un documento de Word la captura. No, ahí dice el documento. Copia los comandos query, copia el diagrama, entreguen el formato en un archivo único, en PDF. Los copia, los pega, ya no manda el query. Igual no son muchos, al final va a ser, ¿cuántos van a ser? Esta primera parte la coloqué allí porque simplemente fue lo que hicieron la semana pasada. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 queries. Ok, y profe, el diagrama. Pero al final en un solo archivo. Lo copian en Word y luego lo transforman a PDF. Ok, profe. Si no hay preguntas, entonces finalizamos. ¿Pues? ¿Listo? Listo, profe. Recuerden repasar las prácticas y las actividades que han hecho. Bueno. Listo, pues vamos a hacer una captura. Dejamos de compartir. Vamos a ver una captura de los 18 que llegaron hoy. ¿Vieron que cada vez hay menos? Dice que Juliano se salió. Listo, chicos. Pues ahora sí. Que tengan buenas tardes. Igual, profe, buenas tardes. Si hay consulta, igual quedamos pendientes. Bueno, bye. Chao.